El arte es más que una simple belleza de los pensamientos de las personas. Es la forma de expresar lo que no podemos con palabras o con actos, sabiendo que la vida es una obra de arte en movimiento uniformemente acelerado para concluir en una reacción de cadenas que solo existen en aquel corazón que en algún momento lo cobijó. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en una emisión más completamente en vivo de su programa favorito, Trazos y Letras, Somos Cultura, una producción de TUFJAT en coordinación con la Secretaría Académica y la Dirección de Difusión Cultural de esta institución. Les saluda Jessica Marín Ramos y agradecemos su preferencia. Recuerden que pueden enviar sus mensajes, comentarios y sugerencias a los números que aparecen en pantalla. Sus opiniones nos llevan a crecer. Homenaje Fontanelli, artista plástico tabasqueño, es el tema de hoy en su programa cultural que sigue a través del canal 35.1 de señal abierta y también por www.ujat.tv. Hoy conversaremos con Raúl Armando Hernández Glory, encargado de la Dirección de Centros de Desarrollo de las Artes de la UJAT, y a su vez nos acompaña el ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonnell, director de difusión cultural de nuestra Casa de Estudios, quien por muchos años ha organizado el homenaje al maestro Fontanelli, de manera que sigue conservando la tradición. Pero en esta ocasión el espacio de Trazos y Letras será para recordar a quien honor merece, al gran artista plástico tabasqueño. Ya se encuentra en el estudio nuestros invitados, acompañados por el maestro Hugo Angulo Fuentes, conductor y productor de este programa cultural. Junto a él conducirá Michelle Castillo Martínez, estudiante de la licenciatura en comunicación. Maestro Hugo y Michelle, vamos con ustedes. Muchísimas gracias, estimado teleauditorio de Trazos y Letras. Bienvenidos a este programa cultural de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la cual se complace en darle su lugar, la honra, homenajear a los personajes que han dejado huella en esta casa de estudios, a Fontanelli en esta ocasión, en su aniversario luctuoso número 21. Le damos la bienvenida nuevamente al ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonnell, a Raúl Armando Hernández Glory. Michelle, bienvenida a este programa. Profesor, buenas tardes. Es un honor estar aquí otra vez en otra emisión más de Trazos y Letras, y un honor más todavía con nuestros invitados que ya fueron presentados anteriormente. Ingeniero McDonnell, háblenos un poquito de… Bueno, ya estamos conmemorando un aniversario luctuoso del artista plástico Fontanelli, pero platíquenos usted un poco, ¿cuáles considera usted que fueron los vínculos con que se relacionó primeramente Fontanelli al arte? Claro, sí, pues la universidad sigue la tradición de honrar a sus grandes profesores, a sus grandes artistas, y uno de ellos, un pilar, una columna, no nada más dentro del escenario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sino del escenario de la cultura tabasqueña y la cultura nacional, es Fontanelli Vázquez Alejandro. Él, yo sí quisiera decir que él nació en un pueblito de Centla, Tabasco, en Francisco I. Madero, llegó aquí a Villahermosa allá por 1966, tenía 14 años, y aquí estudió su secundaria y su preparatoria, incluso ingresó a nuestra universidad para estudiar la licenciatura en Derecho, que concluyó, pero que decidió por la vocación que ya traía, sí, que ya había expresado, que había manifestado a lo largo desde su niñez por el dibujo y el arte de pintar, decidió dedicarse exclusivamente a el trabajo plástico. Y lo hace precisamente porque cuando él llega aquí en 1966 ya había un movimiento, ya estaba don Valeriano Maldonado con un grupo que se llamó en esa época el grupo Cuña, que eran personajes con un sentido social muy profundo, de la plástica muy comprometida con los ideales del muralismo y principalmente la idea esta de construir un México mejor. Entonces de ahí Fontanelli encuentra aquello que era el hobby quizás de pintar, empieza a encontrar lo que sucede con un artista cuando encuentra interlocutores, encuentra esos interlocutores y luego una generación de pintores que aparecerá como Alejandro Campo, el maestro Férido Castillo, Berta Ferrer, y así él, una vez que termina la licenciatura, decide dedicarse por entero a la plástica. Entonces, y esto se va a consolidar cuando él decide convertirse en profesor en 1979 de nuestros talleres culturales, precisamente como maestro en arte plástico.
Raúl, Armando, en tu caso, por la trayectoria que has acumulado dentro del Centro de Desarrollo de las Artes, ¿qué nos puedes platicar sobre esta incursión de Fontanelli en el SEDA? ¿Qué es lo que se decía en los pasillos? ¿Qué has escuchado de esta fama como docente, gran maestro que deja un legado? Bueno, primero voy a acudir a unas memorias que escribe el maestro Gustavo Priego Noriega, quien es justamente el iniciador de este proyecto que fue en principio la Casa de la Cultura y que se va transformando al paso del tiempo en los talleres y finalmente en el Centro de Desarrollo de las Artes. Entonces, el maestro Gustavo comenta en estos apuntes que buscando los espacios para las artes plásticas, pues acude a Cárdenas, donde ya trabajaban tres grandes maestros en la Casa de la Cultura de Cárdenas, Ferido Castillo, Víctor del Valle y justamente Fontanelli Vázquez. Y dice que los invita de manera inmediata para que participen, obviamente en los tiempos que estuvieran libres, pero con el tiempo se van quedando y Fontanelli comienza a desarrollar pues una carrera de maestro muy bonita, muy notable. Por ahí vamos a observar al rato algunas fotografías o alguna fotografía, porque él trabaja en esa primera etapa en la Casa de la Cultura junto con los demás maestros, enfocándose a un público muy abierto, incluyendo a los niños. Entonces, va sembrando esa curiosidad por la plástica y era justamente uno de los maestros que buscaban más los muchachos, justamente por esa capacidad que tenía para enseñar, que no es fácil, independientemente de la capacidad que le conocemos como gran artista, ¿no? Entonces, por allí hay este legado muy alegre, una persona muy alegre, comentarios de maestros como José del Carmen García González, que ha estado aquí en este programa también. El maestro Carmelo. La maestra Rosa Dehesa, lo describen como un personaje muy alegre, siempre tenía ocurrencias, muy convencido de sus ideales sociales y políticos también. Entonces, creo que es todo un personaje, ¿no? Lleno de muchas anécdotas, sin lugar a dudas. Y ahorita que habla de su incursión a la docencia, ya como docente, ¿qué era lo que lo caracterizaba a él como docente precisamente? Sí, justamente este esmero en la calidad. Por ejemplo, él era muy buen dibujante, entonces trabajaba con los jóvenes justamente este trabajo de lápiz y pues bueno, horas de trabajo, de trazos hasta que fueran quedando las cosas. Para él era fundamental. Y tan básico es que su obra misma destaca mucho justamente el trabajo de lápices, ¿no? Los claroscuros que por ahí describe la señora Julieta Campos, justamente, ¿no? Que era uno de sus mejores entornos, ¿no? Estas atmósferas claroscuras. Como su estilo, ¿no? Como su estilo provocados regularmente por el lápiz o por la sanguina, ¿no? Que también vemos más adelante. O sea, él trabajaba mucho el dibujo, sobre todo. El intelectual, yo sí quisiera, porque esta es una fotografía prácticamente desconocida, entonces aquí vemos aquí se ilustra lo que se acaba de decir. Precisamente Fontanelli, rodeado de niños, ¿verdad? Niños que hoy ya son profesionistas, ahí se encuentra precisamente, ese es Fontanelli, y ahí se encuentran algunos pintores. Hoy, por ejemplo, José Manuel, este joven, ese niño es uno de los grandes. Se fue él a estudiar, después de estar aquí, se fue a estudiar a la Universidad Veracruzana, precisamente artes plásticas, y hoy es uno de los artistas más relevantes en el ámbito del cartel a nivel latinoamericano. Entonces, es la semilla que sembró precisamente Fontanelli, y esta fotografía es una fotografía casi inédita, por eso la trajimos para que se pueda, y ahí seguramente están los otros niños y ojalá en el público se puedan 23 años cuando mucho tendría ahí Fontanelli. Y cada uno con su estilo propio, ¿no? Así es. El ideólogo, el intelectual Fontanelli, ¿qué nos pueden decir al respecto? Bueno, Fontanelli definitivamente él, como ya dijimos, fue importante el momento en que llega en la década de los 60, ¿no? Del 66 al 68. Movimiento. Mucho movimiento, pero además él traía también la escuela con estos pintores como el maestro Mariano Valorado y otros
que traían precisamente esa energía de los grandes muralistas, Siqueiros, Diego Rivera, Orozco. Él, por su temperamento, incorpora, ¿verdad? Y va a ser vigente, luego será una especie de Pellicer. Él no le toca trabajar con Pellicer, pero luego desempeña, ¿no? Cuando uno conoce a las personas, a los artistas, a quienes lo conocieron, esa voluntad de formar grupos, de impulsar y de que el arte transforme al individuo, transforme la sociedad, y así él acudirá a Cuba, se vinculará a todo aquello que signifique una transformación social. Entonces es la figura más representativa realmente que tenemos de esa generación. Un sentido crítico que seguramente también formaba en las aulas, Raúl. Sí, sin lugar a dudas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, una serie de retratos homenaje que hace a celebridades en la historia de nuestro país, pero también en ámbitos, en el espectáculo, en las artes, Frida Kahlo, Marilyn Monroe, y por supuesto una legión de personas muy importantes históricamente hablando, como Zapata, como Morelos, y en aquel tiempo en donde los ideales se forjaban a través de los héroes, y de eso estaba construido, yo creo que la ideología misma del maestro Fontanelli. Ingeniero. Estamos ya por irnos al corte promocional. Estamos disfrutando de este homenaje al gran maestro Fontanelli, originario de Centla, tabasqueño, profesor de esta casa de estudios. Esto es Trazos y Letras, somos cultura. Siga con nosotros en este canal 35.1. No se vaya, regresaremos para conocer a profundidad la obra del gran maestro. Ya la obra, la ves. Escriba sus mensajes a los teléfonos y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Su participación es importante. Por lo menos el 30% de los programas que se han programado aquí en este programa cultural, se deben gracias a la participación de ustedes. Continuamos en la conversación. Adelante, Michelle. Claro que sí, pues retomar en donde nos quedamos. Ingeniero, cuéntenos un poquito, si las obras de Fontanelli pudieran hablar, ¿qué dirían de él? Claro, bueno, de hecho, las obras siempre están dialogando, siempre están expresando lo que el artista quiso decir, y más allá de lo que el artista, en toda obra en general, en toda obra de arte hay una voluntad consciente o inconsciente del creador, pero además más allá. ¿Qué encontramos de hecho aquí? Que trajimos una especie de muestra representativa de él. Encontramos, yo considero que en él había un elemento explosivo, un elemento incluso a veces medio violento, que él va a volcar precisamente en su militancia política e ideológica. Él es de los que apoyan desde un principio, a principio de la década de los 80, el movimiento de izquierda que se fortalece aquí en Tabasco y que crece. Él esa parte y la va a encaminar precisamente en las obras como los retratos de Emiliano Zapata, de Juárez, de Morelos, ese deseo de emancipar y de transformar la sociedad. Sin embargo, él era un gran erotómano, ¿sí? Era un gran erotómano, y la mayor parte, y aquí me pararé un ratito, ¿verdad? La mayor parte de su obra es una exploración del erotismo masculino, ¿sí? Aquí trajimos esta obra que lleva como título simplemente Desnudo 4, en la que desde mi perspectiva él rinde homenaje, porque él viaja a Estados Unidos a estudiar en los grandes museos y allí reconoce, explora las obras de los grandes artistas. Entonces, este cuadro que para mí es como el homenaje que él le rinde
a dos grandes artistas universales. Uno, a Miguel Ángel, ¿verdad? Y aquí vemos precisamente en este desnudo, el primero, el que está en el primer plano, cómo en realidad, ¿verdad? Él asume, retoma, ¿verdad? La posición que tiene este cuadro de la creación que está en la Capilla Sixtina, en la bóveda, que se llama La Creación, en donde vemos cómo Dios está insuflando el Espíritu Divino precisamente a Adán. Entonces, si nosotros hacemos una correlación, vemos la predilección que tenía precisamente por esa línea, por esa perfección del cuerpo desnudo. Vemos cómo él rinde homenaje, esto se hace en el arte en general. Un poeta puede remitir, tomar, partir de una obra, ¿verdad? Y a partir de ahí recrearla, ¿no? Entonces ya los críticos de arte en un momento dado precisamente tratarán de deducir, de descifrar. Entonces vemos aquí cómo Adán está aquí reposando sobre el brazo derecho con su pierna izquierda extendida, y vemos él cómo rinde homenaje precisamente a ese cuerpo adánico en esta obra. Luego tenemos este otro cuerpo también desnudo, ¿verdad? Que remite pues a otro gran artista, a otro gran escultor, que es Rodin, con esta obra que es El Pensador, ¿no? Una obra de 1880 alrededor. Vemos incluso como algo que llaman los fisicoculturistas la depletación, ¿no? Cuando los músculos se ven con precisión. Eso es lo que vemos aquí, el gran conocimiento que Fontanelli tiene del cuerpo masculino particularmente, ¿no? Entonces, Fontanelli tiene un gran amor y un gran conocimiento, eso es importante, un gran conocimiento de la cultura universal. Y algunas otras obras, yo traigo aquí también, la obra más importante de él es esta que se llama Caballo Blanco, que es un cuadro de 1,5 metros, también muy grande, y vemos cómo él parte de alguna manera de esta obra escultórica, el torso de Belvedere, ¿no? En donde precisamente retoma, ¿verdad? Esto, por cierto, una obra del siglo I antes de Cristo, que estudió Miguel Ángel, que estudió Rafael Sanzio. Eso refiere precisamente por la calidad del trabajo escultórico muscular que él retoma para hacer esta gran obra. Entonces, Fontanelli está en su obra, en su erotomanía, su deseo, su amor. Él mismo era muy atlético, todos los días corría varios kilómetros en el velódromo de la Ciudad Deportiva, y ese civismo, ¿no? ese sentido de transformación que está en los retratos. Raúl, la fama del maestro Fontanelli hacia el exterior, hacia el interior de la República o hacia otros países, ¿qué nos puedes comentar acerca de eso? Yo creo que su amplia gama temática, ¿sí? Ahorita hablamos, por ejemplo, de los personajes célebres históricos, pero bueno, también tenemos este afecto por lo anatómico, ¿no? Expresado en estos cuadros. Aquí tenemos también los vuelos, hay una serie de cuadros como este que tenemos aquí en mis espaldas que se llaman vuelos, pero también tenemos frutas, tenemos espacios, en fin, esa es una. Y la otra, el gran trabajo que hace justamente con el lápiz, creo que eso lo destaca mucho, independientemente de que también incursiona en una gama amplia de técnicas, pero sí destaca mucho el lápiz, y coinciden algunos de los críticos de las artes plásticas en el estado justamente en la excelsitud de su trabajo en lo que es el lápiz, la sanguina en este caso, ¿sí? Esta técnica de este lápiz pues con el carboncillo rojo, por llamarlo de alguna manera, y la anatomía, justamente reforzando un poquito lo que decía Miguel, es muy cuidadoso en la parte anatómica, eso no se ve mucho, a veces los pintores plasman a partir de otros aspectos, pero el cuerpo humano siempre es difícil, complejo. A veces es complejo, ¿no? Sí, sí. Obviamente, ¿no? Aquí en Tabasco teníamos al doctor Miguel Gómez Ventura, ex rector y
docente de nuestra casa de estudios, enseñando justamente anatomía humana en el espacio de lo que se dice de la salud, en la Facultad de Medicina, pero llega con el enfoque de artes, llega justamente Fontanelli y deja un legado. A partir de allí, a partir de esta visión que él tiene, creo que también le cambia el rumbo a algunas cuestiones temáticas que antes solamente abundaban en el aspecto del paisaje, ¿no? De nuestra naturaleza, de lo hermoso que es justamente todo este entorno de nuestra región, pero él empieza a abrir esta gama de varios temas y abre mercado también, hay que decirlo en este sentido, ¿no? Empieza a ser muy generoso con lo que hace y a llamar la atención de la gente que, bueno, muchos querían tener algo de Fontanelli en sus casas, en sus espacios, etcétera, ¿no? Toda una ovación, ¿no? Sí, yo puedo contar que en la época de los 80, cuando estaba esa efervescencia cultural que generó don Enrique González Pedrero y doña Julieta Campos, ellos invitaron a Raquel Tibol, una de las grandes críticas de arte de Latinoamérica, para que viniera a visitar Tabasco y invitaron también a los artistas tabasqueños a que montaran alguna de sus obras más representativas, y diríamos que de 15 cuadros distintos, de distintos autores, obviamente esta mujer con un conocimiento amplísimo del arte, en realidad otorgó pocos votos positivos a la mayoría de los artistas tabasqueños. Y Fontanelli fue uno de los pocos artistas que celebró precisamente en el manejo del dibujo. Ella dijo, este es un gran artista, hay que seguirlo. En esa época él andaba por los 20 y tantos años apenas, y bueno, logró Fontanelli. Desafortunadamente, en realidad falleció a los 47 años, sí, muy joven, sí, ¿no? Entonces, sin embargo, creó una obra que le permitió exponer en Cuba, en Estados Unidos, o sea que hoy todavía él estaría creando y llevando el arte tabasqueño pues, muy lejos, ¿no? Y ahora con esta conmemoración, ¿qué legado deja Fontanelli con sus obras? Bueno, Fontanelli sigue siendo la figura quizás más icónica en el arte contemporáneo de Tabasco, porque tuvo, además del mismo trabajo plástico, la calidad con que él realizó su arte, además esta capacidad de gestión, de gestoría. Él impulsó la creación del Colegio de Artes de Tabasco, siempre estaba como persona de izquierda tratando de impulsar a sus compañeros, de tal manera que la generación que hoy está, de los artistas que están en Tabasco, sí, pasaron por su magisterio, ¿no? Pasaron por su magisterio, por ese espíritu reivindicador que él tiene. Entonces, lo que sigue es precisamente un poco lo que estamos tratando. Primero, difundir su obra, empezar a estudiarla, porque desafortunadamente se estudia poco la obra de los artistas. Uno puede decir, el cuadro se ve bien, etcétera, pero más allá de eso, ¿no? Pero sí, entrar sí, ya sí. A una valoración que realmente encuentre los elementos estéticos que le dan universalidad a la obra, es una labor que tenemos que hacer, pues, en la misma universidad, en todos los que podamos en un momento dado sumarnos a este proyecto para que reivindiquemos el pensamiento de este artista. Y es que como el arte también da un significado dependiendo de la perspectiva en la que lo miremos, ¿no? A lo mejor a mí me da un significado, pero pues a usted le puede dar otro, ¿no? Así es. Eso es. ¿Qué se sabe de la generosidad como docente? Es decir, un maestro de pintura, de dibujo, generoso, paciente, ¿cómo era? ¿Qué se dice de él? Sí, justamente volviendo al tema con los niños, que yo creo que es el mayor referente que tenemos en todo caso. Tengo por ahí un amigo, Marco Piñones Inclán, que estuvo trabajando con él y justamente me platicaba lo que comentaba hace rato, ¿no? Él trabajó con el lápiz, pero también con los colores. Yo recuerdo mucho a este compañero que en clases hacía unos dibujos maravillosos, pero se destacaba mucho toda esta mezcla de colores que hacía.
y mucho tiempo después entendí que, bueno, era porque venía a la Casa de la Cultura, iba a la Casa de la Cultura y tenía al maestro Fontanelli, ¿no? Agradecemos mucho, ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonnell, Raúl Armando Hernández Glory, Michelle, Un a los gusto. controles técnicos, a todo el equipo que colabora en este programa. Ha sido el homenaje a Fontanelli a sus 21 años de haberse ido. Hasta la próxima.